Los saludo a todos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y le doy gracias a mi Padre Celestial porque nos ha congregado nuevamente por el poder suyo, por aquel deseo que ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros de escuchar su palabra, porque nos ha hecho el Padre Celestial bienaventurados a nosotros, porque está escrito que es bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que le doy gracias a nuestro Padre Celestial por cada uno de nosotros, hermanos, que nos ha poseído nuestro Padre Celestial con su temor. Ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros su temor, el cual nos hace temblar, ¿no es cierto?, ante su presencia que es omnipresente, que Él está en todas partes, incluso dentro de nosotros, porque nos ha dado de su espíritu, nos ha visitado y anda con nosotros, está en nosotros. Y Él es el que nos mueve y Él es el que nos lleva a su gloria. Él es el que está operando en cada uno de nosotros, cumpliendo su propósito eterno, ¿no es cierto?, de llevarnos a su gloria. Nosotros somos lodo, eso somos nosotros, lodo. Fui hallado de los que no me buscaban, dice nuestro Padre Celestial. Manifestéme a un pueblo que no preguntaba por mí. Así que, hermanos, somos muy bienaventurados y debemos estar siempre dando gracias a nuestro Padre Celestial de que haya hecho las cosas de la forma que las hizo. Quiero en esta oportunidad, hermanos, hablar acerca de la carrera del cristiano y el ejemplo principalmente nuestro Señor Jesucristo de cómo debemos andar, también los profetas y apóstoles, principalmente nuestro apóstol Pablo. El título que quiero poner a esta reflexión dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Contrario a lo que piensa el mundo, hermano. El mundo dice, hay que disfrutar esta vida. En verdad, el Señor nos ha regalado un planeta adaptado totalmente para la existencia nuestra. No falta nada en el planeta para que nosotros pudiésemos existir. Nos ha dado todo, especialmente a nosotros, a su pueblo, a aquellos que creó para gloria suya, nos ha mostrado ya claramente la vida eterna, la gloria suya, en la cual viviremos para siempre con Él. Él nos ha mostrado como por espejo, pero ya se manifestará lo que hemos de ser cuando estemos con Él. Y esa es la certeza que Él ha puesto en el corazón de nosotros, la certeza que nos mueve y que nos motiva a estar atentos a su palabra, a estar atentos a su voluntad, a serle agradables. Es la certeza esa que Él puso en nuestro corazón la que nos mueve. Así opera el espíritu suyo en el corazón de cada uno de tus hijos. Esta convicción, hermano, tan firme que Él ha puesto en el corazón nuestro, nos ha hecho hacernos enemigos de este mundo. Ya no queremos este mundo. Esa es la verdad. Por eso Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, absolutamente. Así que vamos a dar lectura a los textos que seleccioné para argumentar lo que Pablo nos dice en esta carta. Filipenses capítulo 1, desde el versículo 21 al 30. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne, fíjense el pensamiento de Pablo, si el vivir en la carne, esto me será para fruto de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Es decir, había una inquietud en el corazón de este apóstol. Había dos anhelos tremendos, hermanos. Por sobre todas sus preocupaciones estaban estos dos anhelos. Entonces, no hallaba qué escoger. Finalmente toma la decisión. Está claro acá. Pero él tenía ahí una disyuntiva. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado. Hermano, yo creo que cada uno de nosotros también tiene este deseo, hermano. Si Dios nos ha revelado esta salvación tan grande, que nos garantiza vida eterna en su gloria por los siglos de los siglos, yo creo que cada uno de nosotros anhela ese día. Eso es lo que le pasaba a Pablo. Dice, porque de ambas cosas estoy
puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado, de morir. Esa es la palabra. Pablo, encantado, habría muerto él, porque dice, y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Ciertamente es mucho mejor. Hermano, yo lo he conversado aquí con mi esposa, que el mejor momento de una persona para fallecer es cuando está firme en la fe, cuando tiene la certeza plena en su corazón de que el Señor le perdonó todos sus pecados. No puede ser condenado. Ojalá no fallezcamos cuando tenemos dudas, pero cuando uno tiene esta certeza en su corazón tan firme como la tenía Pablo, es el mejor momento, hermanos, para ser desatado. Pero Pablo tenía esta otra contradicción por el fruto de la obra, permanecer vivo para seguir trabajando en la obra y en la defensa del Evangelio. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne, esto me será para fruto de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero quedar en la carne, ¿no es cierto? Ese era el otro obstáculo que tenía él para ya dormir, ¿no es cierto? Y ser desatado, era que él también amaba a la iglesia, amaba a sus hermanos y quería aún seguir trabajando por la defensa del Evangelio. Y confiado en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para provecho vuestro, ¿se dan cuenta? Por el amor que tenía él de sus hermanos de la iglesia y también de los gentiles principalmente, sobre los cuales fue puesto su ministerio, para provecho vuestro y gozo de la fe. Ahora aquí hay un detalle, hermanos, que también quisiera ahondar un poquito en esto. Pablo no está diciendo acá cuando él dice, teniendo deseo de ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Amén, es mucho mejor, pero no quiere decir Pablo con esto que la persona, como lo entienden algunas doctrinas erradas, hermanos, herejías que dicen que al morir se va inmediatamente a la presencia de Dios la persona. Pablo lo ha explicado claramente, ¿no es cierto?, que hay que esperar el día del juicio. En ese día el Señor transformará nuestros cuerpos de bajeza, ¿no es cierto?, en cuerpos celestiales, nos transformará y a los que estén muertos los resucitará con un cuerpo inmortal celestial para en ese día ya estar en la presencia de Dios. No está diciendo Pablo con esto que al ser desatado uno vaya inmediatamente a estar en la presencia de Dios. Y lo hemos entendido así y lo hemos aprendido así porque nuestro Padre Celestial se ha preocupado por medio de su Espíritu Santo convencernos de esta verdad, que esperaremos como Abraham, Isaac y Jacob, como Moisés, como Noé, como todos los patriarcas, hermanos, que aún están esperando el día de la redención en el polvo de la tierra. Pueden pasar miles y miles de años. El punto, hermanos, ¿por qué Pablo dice ser desatado y estar con Cristo? No hay más tiempo en el sepulcro, en el Seol ya no hay tiempo, no transcurre tiempo. Ese es el tema. Será como un abrir de ojos a la presencia de Dios. Es como si nosotros al morir estuviéramos ya en la presencia del Señor, aunque no es así, pero como no transcurre tiempo en el Seol, en el sepulcro, el muerto, nada sabe, nosotros entendemos y nos ayuda bastante. A mí me da mucha alegría, hermanos, eso, de que en el sepulcro no estaremos en una tiniebla esperando por largo tiempo la venida del Señor. Ahí se nos acaba el tiempo. Ahí el Señor vendrá en el día que Él venga. El tiempo que pase será como haber abierto los ojos al momento de ser desatado, porque estaremos en su presencia, por cuanto no transcurre más tiempo. Eso es lo que enseña la Escritura. Sigo dando lectura a este pasaje. Empero, dice Pablo en el verso 24, quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para provecho vuestro y gozo de la fe, para que crezca vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi venida otra vez a vosotros. Solamente, y esto es lo que quiero yo, hermanos, destacar, que lo que va haciendo esta convicción, esta certeza en el corazón del cristiano, cómo lo va moldeando a su voluntad del Espíritu de Dios que mora en ellos, en nosotros, me incluyo, solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo,
para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros buenas cosas. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. En la vida del cristiano, cuando Dios se ha apoderado de él, cuando ya el Señor se manifiesta en la persona y se revela a esta persona, lo hace estar firme en el mismo espíritu de todos los profetas y apóstoles, en el mismo espíritu del Señor, con ese mismo sentir, unánimes combatiendo juntamente por la fe del Evangelio y en nada intimidados de los que se oponen, tampoco, hermano. Porque tampoco a nosotros nos intimidan las personas que se oponen, porque sabemos que al Señor lo mataron estas personas que se oponían y en nosotros nos va a hacer mejor el futuro nuestro. Tal vez no de la misma forma, pero sabemos que el Señor en el principio puso enemistad, ¿no es cierto? Apartó la luz de las tinieblas y puso enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. De hecho, tenemos el primer crimen de Caín cuando mató a su hermano Abel por causa de esta enemistad. Entonces sabemos que nosotros no nos esperan cosas buenas en este mundo, en esta vida, en este cuerpo, pero sí la promesa de Dios es firme, que moraremos por largos días en la casa de nuestro Padre, hermano. En nada intimidados de los que se oponen, que a ellos ciertamente es indicio de perdición, mas a vosotros de salvación. Y esto, hermanos, es de Dios. Eso es lo que hace Dios en nosotros. Esto es fruto del poder y de la operación del Espíritu de Dios en nosotros. Seguimos nosotros siendo carne, seguimos nosotros siendo barro, pero es más poderoso el Espíritu de Dios que nuestras intenciones. Nos somete, porque Él no va a fracasar en su propósito, hermanos. No hay poder que impida que el Señor cumpla su propósito. No existe nada que pueda estorbar este propósito que Él puso en su corazón acerca de su pueblo, de nosotros. Dice, y en nada intimidado de los que se oponen, que a ellos ciertamente es indicio de perdición, mas a vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros es concedido por Cristo, hermanos. No solo que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él, porque este padecimiento, hermanos, es muy necesario para nosotros y es muy provechoso, porque nos mantiene aferrados firmemente al temor de Dios, a la obediencia a este Dios todopoderoso, que mata y da vida, que humilla y ensalza, que da y que quita, que enriquece y que empobrece, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, dice él, y ahora oís estar en mí. A nosotros también nos pasa lo mismo, hermano, muchas veces, porque por nuestra familia, por nuestros hijos, nuestra esposa, nosotros quisiéramos seguir con ellos, confortándolos y confirmándolos cada día con la palabra de Dios en la fe para que permanezcan, para que también perseveren con nosotros hasta el fin. Pero la verdad, hermanos, también nos gustaría ya ser desatados, lo cual es mucho mejor según está escrito, como lo dice recién acá Pablo. También dice con respecto de esta conversión que el Señor hace por medio de su Espíritu en aquellos que ha escogido desde antes, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es la convicción del cristiano. Eso es lo que el Espíritu Santo convence a estos hijos de Dios por medio de la Escritura, de la palabra. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Convencerse de esto es fruto de la operación del Espíritu de Dios. Indispensable operación, hermanos, para que Dios cumpla el propósito acerca de aquel que eligió en los lugares celestiales en Cristo antes de la fundación del mundo. Es así como el Señor lo ha hecho. Así opera en estos que Él tendrá en su mesa, en su gloria, compartiendo eternamente con estos que amó desde antes de la fundación del mundo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo,
más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto lo dice Gálatas, capítulo 2. Lo vamos a leer también. Gálatas, capítulo 2, desde el versículo 11 al 21, donde dice: empero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara. ¿Por qué lo resistió Pablo en la cara a Pedro? Porque era de condenar. Fíjese, hermano, cualquiera de nosotros puede caer también porque la carne sigue luchando, sigue siendo enemiga de Dios y seguirá tratando de darle la espalda al Señor. Y el enemigo principal nuestro, el diablo, tratando de engañarnos, hermano, hará lo imposible para tratar de robarnos del corazón esta verdad. Pero es más poderoso este que se propuso tenerlo antes de la fundación del mundo, mucho mayor en potencia, mucho mayor en bondad, en santidad, en misericordia, el cual lo hará, hermanos. No hay nada que pueda apartarnos de este amor de Dios que es en Cristo Jesús, pero sí estará hasta el último día de nuestras vidas, hermanos, este cuerpo de muerte queriendo apartarse y este enemigo malvado tratando de robarnos esta verdad del corazón. Por eso ocurrían estas cosas, hasta aún en los apóstoles. Pero viniendo Pedro a Antioquía le resistía en la cara porque era de condenar, porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Él ya había entendido el Evangelio, ya había comprendido. Más después que vinieron, se retraía y apartaba teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Pablo lo dijo antes, en nada intimidado de los que se oponen, pero aquí a Pedro le ocurría. Y a su simulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, y no aparte, hermano, no lo llamó aparte para reprenderlo, delante de todos, mi hermano. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Nunca permitan, hermanos, nunca se dejen llevar por judaísmos, que ya para eso está Moisés, para eso está el antiguo pacto. Nosotros estamos en novedad de vida. ¿Por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos naturales y no pecadores de los gentiles, Pablo no había perdido esa certeza, no había perdido esa condición, pero había entendido lo más importante, hermanos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo, también como nosotros, ¿no es cierto? Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Dios, ninguna carne será justificada. Por eso los reprende delante de todos. Y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, ¿verdad? Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto a la ley para vivir a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Recordemos, hermanos, que el que es muerto es justificado del pecado, porque ahí se paga con la muerte. La paga del pecado es la muerte, pero está muerto. Entonces, claro, paga, pero ya queda muerto. Sin embargo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, hermano, entonces por demás murió Cristo. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Tito capítulo 2 lo dice de esta forma, capítulo 2 en el verso 11 al 15, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó,
enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. Pero esta operación, hermanos, esta convicción, estas certezas, hermanos, es el fruto, hermanos, de este don que el Señor puso en el corazón de nosotros, el don de la fe, la que nos hace, hermanos, creer sin ningún temor a equivocarnos, sin ninguna duda. Eso es lo que hace la fe, lo hemos leído muchas veces, ¿no es cierto? En Hebreos 11, es una certeza, es una seguridad, hermano, que nos hace desechar todas las atracciones de este mundo. La gran mayoría de las cosas que antes en este mundo eran lo único que teníamos antes del conocimiento de Dios, ya han palidecido tanto, hermanos, se han descompuesto tanto por el conocimiento de la vida venidera, de lo que ha de ser manifestado en nosotros. Ha crecido tanto esta certeza en el corazón nuestro por la operación de este Espíritu Santo que está en nosotros, que nos convence día a día, hermanos, cumpliendo este proceso. Yo lo veo así, como un proceso que el Señor está trabajando por medio de su Espíritu en cada uno de aquellos que eligió antes de la existencia de los tiempos, de las cosas creadas. Ese propósito eterno de ellos está operando en este tiempo. Por todos los tiempos, el Señor ha ido manifestándose en el momento que Él determinó a cada una de estas criaturas que Él tendrá con Él en su gloria, para compartir con ellos su gloria, para que nosotros mismos también le mostremos a los ángeles, hermanos. La iglesia dice que será la que le mostrará estas cosas a los ángeles en los cielos, las cosas que el Señor hizo con nosotros, cómo ha hecho todo esto nuestro Padre Celestial. Nosotros se las comunicaremos allá cuando estemos en su gloria, en los cielos, a los ángeles. Será una eterna conversación, hermanos, de la gloria de Dios, de las maravillas de Dios, cómo hizo Él todas las cosas. Y de esto es que nosotros hablamos, de estas cosas, de las cosas que vienen, ya no de las cosas que se ven, como está escrito, porque las cosas que se ven son temporales, son nada, todo es vanidad. Eso también el Señor ha puesto en el corazón de nosotros, hermano, que todo esto es vanidad, que todo esto se acaba. Por lo tanto, hay cosas mejores para nosotros y es en esas en las cuales nosotros estamos ocupados hoy día, de retenerlas, de no perderlas por ningún motivo. Por eso hablan en parábolas de aquel hombre tratante que buscaba buenas perlas, que hallando una preciosa, el reino de los cielos es semejante a eso, hermano. Este hombre fue y vendió todo lo que tenía, hermanos, todo, por comprar esta perla. Hermanos, a nosotros nos pasó esto. Hemos hallado esta perla de gran precio. Ya no queremos perderla por cosas que se van a deshacer, que se van desvaneciendo día a día. También, hermanos, quiero leer segunda de Corintios, capítulo 5, verso 1, dice, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, es decir, lo que Pablo decía, ¿no es cierto?, teniendo deseo de ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, esto es lo mismo. Sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, una casa eterna en los cielos. Y eso lo sabemos y lo creemos, hermanos. Nosotros tenemos certeza de esto, no es algo que se finja. Y eso se ve por los frutos de estos árboles, este plantío de Jehová. Por el fruto se conoce el árbol. Y cuando esta certeza es real en el corazón, cuando de verdad el corazón lo apartó a usted
y lo ha convencido de que esto es así, hermanos, eso se va dando solo por medio de la convicción, de la certeza que el Espíritu de Dios opera en usted. Así lo hace el Señor, esta transformación en nosotros. Nos hace ver todo lo demás opaco, muy pálido, muy poco válido, de muy poco valor, porque crece tanto esta certeza, hermanos, de que estas cosas serán cumplidas por nuestro Padre Celestial, porque Él es fiel y es verdadero. No es una posibilidad esto, es plena verdad. Esto será así. Él dijo y lo hará. Por esto también gemimos, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. Eso es lo que Pablo anhela, y también usted y también yo. Deseamos ya estar con el Señor, ojalá. Pero el Señor tiene sus tiempos y a nosotros nos da la paciencia para esperarlo, siempre confiando firmemente en que lo hará, con paciencia. Porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos agravados, porque no quisiéramos ser desnudados. ¿Se dan cuenta? Mientras yo viva, hermanos, voy a estar siempre en peligro de mi enemigo que me quiere robar de mi corazón esta certeza. Pero yo sé y confío que mi Padre Celestial es más poderoso que Él y lo mantendrá alejado de mí. Él me guardará como a la niña de su ojo. Esa certeza, esa confianza tengo de mi Padre Celestial. Por más que este malvado trate de robar de mi corazón esta verdad, hay un ser todopoderoso que no le permitirá hacerlo. Él tiene límites. Este malvado engañador está limitado por el poder y por la voluntad de Dios. No lo dejará, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos agravados, porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo no somos nosotros, es Dios. Siempre recuérdelo, mi hermano, no es un intento nuestro. Imagínense qué tranquilidad tendríamos, hermanos, si esto dependiera de nosotros. ¿Qué seguridad tendríamos? Absolutamente ninguna, porque nosotros somos inclinados al pecado. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Esa es la confianza que tenemos, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu Santo. Digo Espíritu Santo porque ahí dice con mayúsculas, se refiere al Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Mas nosotros, dice también en otro lugar, tenemos la mente de Cristo. Así que vivimos confiados siempre, siempre, con temor y temblor también, ¿no es verdad? Pero confiados siempre, hermanos, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué confianza es esa de no temer a la presencia del Señor, porque no podemos ser reprendidos, ni castigados, ni juzgados en ese día? No podemos ser condenados, porque tenemos la certeza del perdón de los pecados, porque hemos visto al Cristo crucificado por nosotros. Tenemos la plena certeza de que el Hijo de Dios bajó del cielo, hermano, y se hizo carne, se encarnó para poder sufrir nuestro castigo, para poder ser condenado por nuestros pecados. Por lo tanto, el Señor no es injusto para volver a condenar a una persona que no tiene pecado, porque fue limpiada, fue lavada con la sangre preciosa de su santo Hijo, inocente, creador de los cielos y de la tierra. Él pagó, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Y esa certeza, mi hermano, es la que le hace amar a este santo Hijo de Dios y a su Padre, y por ende amar también al prójimo, que aún está en ignorancia de estas cosas, hermano, a nuestros enemigos, porque aún están en ignorancia de estas cosas, porque aún están muertos en delitos y pecados, mi hermano. Qué dolor y qué tristeza, hermanos, provoca saber de familiares nuestros que nunca creyeron en esta verdad y que fallecieron, hermanos. A ellos sí, realmente nunca más los volveremos a ver. Dejaron de ser para siempre, jamás. Todo aquel que no crea en el Evangelio, hermanos, no volverá a la vida. Nunca más. Esa es la importancia que tiene, hermanos, la predicación del Evangelio. Primero que nada, la caridad comienza por casa, ¿no? Primero que nada en nuestro entorno familiar, en nuestros seres queridos, y hasta donde más podamos llegar hacia afuera, a toda criatura, a todo pueblo, a toda nación, a toda tribu, comunicarle esta salvación tan grande, hermanos, que el Señor nos ha prodigado desde antes de la fundación del mundo, lo ha querido hacer. Sigo leyendo, dice, más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ¿qué cosa? Serle agradables, hermanos. Y esto es lo que finalmente va revelando y va declarando cuando una persona está realmente en fe y cuando una persona no está enferma. Cuando una persona no está en fe, no se conduce como es digno del Evangelio, hermano. Del tesoro del corazón, hermanos, habla la boca. Nuestra boca, hermanos, declara lo que somos, lo que tenemos en el corazón nosotros. Nosotros somos conocidos en el mundo. No crean que la gente no nos conoce. La gente conoce quiénes somos nosotros. Y eso se evidencia, hermanos, eso en la vida cotidiana se manifiesta. El fruto da a conocer de qué árbol estamos hablando. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Acaso usted no teme en su diario vivir, hermanos, ofender a su prójimo? ¿Acaso no tiene usted muy grabado en su corazón esta verdad que lo hace apartarse del mal, que lo lleva a pedirle disculpas a la persona que ofendió? Porque no estamos sin pecado. No hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Pero el Hijo de Dios que ofende en algo a otro, que le hace agravio al otro, restaura al agraviado, mi hermano. No puede quedarse quieto. El Espíritu del Señor no lo deja en paz hasta que va y pide perdón y se disculpa con la persona que agravió o que lastimó o que ofendió y restaura al agraviado, repone lo que dañó, lo que haya hecho de mal. El Señor lo lleva, hermano, por causa de este temor que ha puesto en el corazón nuestro, a ponerse en paz con esa persona, a perdonarla y también pedirle perdón a Él nuevamente. Y la sangre de Jesucristo, ¿no es cierto?, nos limpia de todo pecado. Así que estando pues, hermanos, poseídos del temor del Señor, fíjense la frase, cómo lo dice, ¿no? Poseídos. Si, hermanos, nosotros fuimos intervenidos contra nuestra voluntad, el Señor irrumpió en nuestro corazón con su espíritu, con su poder, irrumpió en nuestros corazones y fue transformándonos por causa del conocimiento de Él. Dice, estando pues poseídos del temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos. Y espero que también en vuestras conciencias somos manifiestos. No nos encomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis que responder contra los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si lo que amos es para Dios, y si estamos en ceso es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, hermanos. El amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones, obviamente, como lo dice Romanos, nos obliga, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Somos muertos. Ya no vivimos para nosotros, ya no vivimos para la carne, sino
para aquel que murió por todos nosotros. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Y por todos murió, hermanos. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, más para aquel que murió y resucitó por ellos. Y hermanos, esto se manifiesta, eso se demuestra, aunque uno no quiera, hermanos, aunque la persona trate de fingir, aunque trate de disimular, se va a manifestar, hermanos. Se puede engañar a los hombres tal vez, pero a Dios somos manifiestos. De manera que nosotros, hermanos, de aquí adelante a nadie conocemos según la carne. Ya no, mi hermano, ya no. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, pero ahora ya no le conocemos según la carne, sino como el Hijo de Dios, como el Verbo de Dios, el Hijo del Dios viviente. De esa forma le conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, hermanos, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y eso, hermanos, emana del corazón del cristiano. Ya no está esa atracción, ese interés que había antes por las cosas de este mundo, de esta vida. Empieza a cambiar la perspectiva a las cosas de arriba, como dice Colosenses capítulo 3, por ejemplo. Si habéis pues resucitado con Cristo, lo cual es nuestra certeza más grande que tenemos hoy día, porque Dios la puso en nuestro corazón, hermanos, ya no buscamos las cosas de este mundo, buscad las cosas de arriba, dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto, hermanos, es de Dios. Esto es un regalo, mi hermano. Por gracia sois salvos. Todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es de Él, es un don de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque ciertamente Dios estaba en Cristo, Dios con nosotros. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, hermanos, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. También, segunda de Corintios, paso inmediatamente al capítulo 6, y en este mismo tenor sigue Pablo hablando, dice, así por causa de este conocimiento de lo que Dios ha hecho con nosotros por medio de su Espíritu Santo, como ayudadores, juntamente con Él, os exhortamos también a que, mira, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hay un hilo muy fino acá que debe ser muy cuidadosamente examinado acerca de la fe y las obras. Me hace recordar esta palabra de recibir en vano. Santiago, recibir en vano la gracia de Dios, hermano, es como decir, hermano mío, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Por ejemplo, ¿podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no le diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿Qué aprovecharán esas palabras, hermanos? Así también la fe, que es la gracia, hermanos. Si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. A ver, muéstramela, sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Eso está bien, es verdad.
pero también los demonios creen y tiemblan. Y aquí está la pregunta, hermano. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Así que, hermano, yo comparo esta palabra, el verso 1 del capítulo 6 de Segunda de Corintios. Dice, los exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, hermanos, el tiempo aceptable. He aquí ahora, el día de la salvación. Mira, cómo se va demostrando esto, cómo se va manifestando esta operación del Espíritu de Dios en los escogidos de Dios. No dando a nadie, hermanos, ningún escándalo, porque el ministerio nuestro no sea vituperado. Este Hijo de Dios, hermanos, cuida esas cosas, ama servir al Señor, ama servirle porque Él le ama, porque Él lo amó primero, porque está convencido de que lo amó primero, al punto de haber dado su vida por Él. Y así se manifiesta esa certeza. No puede un buen árbol, hermanos, dar malos frutos, ni el mal árbol dar buenos frutos. El buen hombre, dice también en otro lugar nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Se hace evidente, mi hermano. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, no dando a nadie ningún escándalo, porque el misterio nuestro no sea vituperado. Antes, habiéndonos en todas cosas como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias, en ayunos, en castidad, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor no fingido, en palabra de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia a diestro y a siniestro, por honra y por deshonra, por infamia y por buena fama, como engañadores, más hombres de verdad, como ignorados, más conocidos. Recuerden, hermanos, esto. Nosotros somos conocidos. Que la gente se haga la lesa con nosotros, se hagan los locos, no quiere decir que no nos conozcan. Ellos saben que nosotros somos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, por eso el mundo nos aborrece, porque evidenciamos la injusticia de las personas que no aman a Dios. Como muriendo, mas he aquí, vivimos, como castigados, mas no muertos, como doloridos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Hermanos, lo hemos dicho muchas veces, el que tiene a Cristo lo tiene todo, todo. Por eso a Pablo el Señor le respondió, hermanos, 3 veces cuando pidió sanar de una enfermedad que tenía: bástate mi gracia. O sea, tienes la vida eterna, me tienes a mí a tu lado por toda la eternidad, estaré contigo. Eso quiere decirle Pablo a sus hijos cuando uno siente necesidades, cosas que quisiera pedirle al Señor que cambiaran tal vez nuestra vida. Muchas veces el Señor nos va a responder, tal vez, hermanos, bástate mi gracia, y debemos estar contentos con eso. También la Escritura dice, fíjate, esto es muy profundo, hermanos. Esto tiene un alcance tremendo. Teniendo sustento y con qué cubrirnos, debemos estar contentos con eso. ¿Pero por qué? Porque nada hemos traído a este mundo, hermanos, y sin duda nada vamos a sacar de él, porque no necesitamos de este mundo, nada, sino la certeza que Dios ha puesto en nuestro corazón es la que necesitamos y debemos defenderla con nuestra vida, mi hermano. El que amare su vida, hermanos, la perderá, mas el que perdiere su vida por causa de esta certeza, hermanos, la salvará. Así que, hermanos, ojo con lo que pedimos, ojo con lo que anhelamos. Sigo la lectura. Verso 11. Nuestra boca
está abierta a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón es ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, mas estáis estrechos en vuestras propias entrañas. Pues para corresponder al propio modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. No os juntéis en yugo con los infieles. Porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Recuerden, en el principio, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero inmediatamente dice, y apartó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, hermanos, Él lo dijo, habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Hermanos, esta es la causa de que usted hoy día escuchando estas palabras. Esta es la causa de que usted se despierta el día domingo anhelando la hora 11 de la mañana, hermanos, para conectarse a nutrirse, hermanos, a fortalecerse, a crecer en esta confianza, en esta certeza, para guardarla en su corazón hasta el último aliento de su vida, porque sabe lo que le espera. Usted sabe, mi hermano, firmemente que estará en el reino de Dios con todos sus santos para vivir eternamente en esa gloria. De gracia somos salvos. Dice, por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí, hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. También el Señor en sus enseñanzas quiso llamar a los niños, quiso que llegasen los niños a Él, porque también usó como ejemplo a ellos para señalar a los que son sus hijos, a los que creen en Él. Lucas capítulo 18, verso 15 al 17, dice, y traían a Él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reñían. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad los niños venir a mí y no los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que cualquiera que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hermano, nosotros somos tratados por Él como niños, como hijos niños. Él quiere que entendamos que Él nos dará todas las cosas necesarias a nosotros, que ya lo ha hecho, nos ha dado todo, nos dio a su Hijo, nos dio lo más valioso, lo más grande, lo más alto, lo más solemne, lo más sublime. Dios hecho hombre nos dio a su santo Hijo y con Él nos dio su inmortalidad, nos dio su eternidad, nos ha hecho ahora, hermanos, que vivamos eternamente, nos ha dado vida eterna, un cuerpo celestial, y así debemos creerlo y recibirlo como niños. Quiero leer con respecto a esto que dice Lucas acá, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice, dejando pues toda malicia, ya, ¿no es cierto?, de este viejo hombre que ya está muerto, ya está crucificado, para ser justificado hay que estar muerto. Jesucristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Debemos vivir ya como muertos al pecado, más vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos, porque hemos nacido de nuevo, hermanos. Somos como niños recién nacidos. Debemos desear
como niños recién nacidos la leche espiritual. Esto que estamos hoy día bebiendo, este desayuno que estamos sirviéndonos en este momento, hermanos, este alimento espiritual que da vida a los hombres, la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salvación. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno, hermanos, esto es para los que de verdad fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Estas cosas se manifiestan únicamente en estos, en el momento que Dios lo llama, lo determina. Aunque, como Pablo decía, hemos sido apartados desde el vientre de nuestra madre para esta gloria. Pero en un punto de nuestra vida se manifiesta esto y provoca eso en el corazón de este. Bienaventurado que al Señor hace resplandecer su rostro delante de él. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño para que por ella crezcáis en salvación. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno, al cual allegándoos piedra viva, reprobada, cierto, de los hombres. De acuerdo. Empero elegida de Dios, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es, pues, honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, entre los cuales también nosotros vivimos, ¿no es cierto, hermanos? En algún tiempo. No olvidemos nuestro pasado. Para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron. Esta fue hecha la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo. ¿A quiénes? Lo dice nuevamente, a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual, hermanos, fueron también ordenados. Qué lástima, qué pena por ellos, porque nunca verán a Dios, nunca lo verán, hermano. Nunca oirán estas palabras, nunca comprenderán, nunca siquiera divisarán nada de esto. No es para ellos, no es de todos la fe. Y por eso el hincapié que hacemos siempre nosotros en esto, que nosotros somos muy bienaventurados, hermanos, somos privilegiados. Como dice en el mundo, hermano, tenemos santos en la corte, hermanos. Hemos sido amados de Dios desde antes de la fundación del mundo. Qué contraste, qué distinto fin para unos y para otros, hermanos. Habiendo sido la misma masa de barro, nosotros, hermanos, dice el verso 9, somos linaje escogido, hermanos. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa. Hermano, nos llama por ahí en el libro, hijos que no mienten, hermanos. Porque el Señor hace las cosas que no son como que si fueran, hermanos. Hijos que no mienten, linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, porque no somos del mundo. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo se pasa y su concupiscencia. Os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles. ¿Para qué? Para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Sed pues sujetos a toda ordenación humana, por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores, como de él enviados
para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como libres, y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia. No tengáis en vano la gracia de Dios. Eso quiere decir, hermano, que no recibamos en vano la gracia de Dios. Es decir, como libres, pero no como teniendo la libertad por cobertura de malicia. Ya no, mi hermano, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al Rey. Siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y humanos, sino también a los rigurosos, a los injustos, hermanos, cuando uno tiene un trabajo y su jefe no es muy buen jefe, no importa, debemos sujetarnos a ellos con todo temor, porque esto es agradable, hermanos. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís. Mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros. Él padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición. Así debemos andar nosotros, mi hermano. Muchas veces nos van a tratar mal, en muchos lugares, pero debemos responder como el Cristo, como nuestro Señor y Salvador. Dijo el Señor en una oportunidad, vosotros me llamáis Señor y Maestro, y hacen bien porque lo soy, hijo. Entonces, si yo, el Señor y Maestro, os he hecho así con vosotros, ustedes también deben hacer lo mismo con los demás. El cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente, el cual asimismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Quiero terminar esta reflexión, no sin antes leer, hermanos, para darle toda la honra y toda la gloria a nuestro Padre Celestial, hermanos, algunos textos que me quedan ya finales. Judas, los versículos 24 y 25. Dice, a aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída, ciertamente, mi hermano, ciertamente que es poderoso para eso, para guardarnos sin caída, mi hermano, porque no hay otra forma de perseverar hasta el fin y ser salvo, mi hermano, no hay otra forma. Si no lo hace Él, no lo hace nadie. Yo, Jehová, que hago todo, lo dice el Señor. Él está operando en usted, mi hermano. Aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría, al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Y luego leo 1 Corintios 1, versículos 4 al 9, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús, que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda lengua y en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don. Buena dádiva y todo don perfecto, ¿no es cierto?, es de lo alto, que desciende del Padre de las luces. A eso se refiere Pablo cuando dice de tal manera que nada os falte en ningún don. Acá tenemos lo suficiente para el cuerpo. Ya dijimos que teniendo sustento y con que cubrirnos, estamos más que pagados con eso, hermano. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo,
el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, mi hermano, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 14 al 24. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos o débiles, que seáis sufridos para con todos. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal. Antes seguid lo bueno siempre los unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, apartaos de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado, el cual también sin duda lo hará. Que Dios bendiga a ustedes y también a mí y nos lleve a su gloria por medio de la operación de su Espíritu Santo que nos ha dado. Muchas gracias, hermano. Dar gracias a Dios por usar de emisario a nuestro hermano Oscar, por tan hermoso estudio. Pastor, ¿un comentario? Gracias, hermano. Sí, unos versículos que atañen a lo que estamos hablando de perseverar en la fe de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, contando con el poder de su gracia en nosotros, de recordarnos todas estas cosas que el Señor nos mandó que guardásemos para la perseverancia en la fe de Cristo. Yo voy a leer en primera de Juan 1, verso 3 hasta el 8, dice: lo que hemos visto y oído, hablando de los apóstoles, ¿cierto? Eso anunciamos. Ninguna cosa que se le haya metido solamente en la cabeza a ellos, sino que lo que ellos vieron y lo que oyeron. Eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. La comunión es lo que nosotros sabemos y hemos aprendido del Cristo, de una misma fuente, que en este caso son los apóstoles y el Espíritu de Dios, porque Dios reveló todas las cosas. Y dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estoy leyendo en 1 versículo 3, ahora 1 versículo 4. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, y este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos. Este es el mensaje en el que estamos comúnmente unidos, que Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Versículo 6. Si nosotros dijésemos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es decir, si estamos en comunión en respecto de lo que decimos y hemos enseñado y recibido de los apóstoles respecto a la doctrina de Cristo, a eso se está refiriendo. Y si no tenemos comunión con él, entonces mentimos y no hacemos la verdad. Verso 7. Mas si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es decir, cuando estamos comúnmente unidos a lo que se nos ha enseñado por el Espíritu de Dios a través de los apóstoles, estaríamos correctos y tendríamos de esa forma la comunión que estamos hablando aquí entre nosotros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que si nosotros estamos pidiendo perdón con doctrina errada, equivocada en nuestro corazón, hay que examinarlo y volverse a la limpieza de doctrina que la misma palabra nos está enseñando. Si no andamos en lo, andamos enseñando doctrina errónea, no nos va a limpiar la sangre del Señor Jesucristo. Y el verso 8, si dijésemos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Y lo importante para estar seguro, entonces, cuando nos comunicamos con el Señor a través de la oración, pedir perdón de los pecados. Verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Y lo que no deberíamos nunca pensar, que estamos sin pecado. Verso 10 dice, si dijésemos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra
no está en nosotros. Dios ha dicho que somos pecadores, y lo ha dicho a través del testimonio de los profetas y de los apóstoles. ¿Quién tendrá la razón? ¿El testimonio de Dios o el testimonio mío? Sin duda, el testimonio de Dios. Nosotros somos pecadores, siempre arrepentidos y confiados no en nuestra justicia, sino del perdón de los pecados que Cristo logró en la cruz con su muerte por nuestros pecados. Así que, hermanos, sigamos perseverando en la fe en el Evangelio, porque el galardón es grande y conduce a la vida eterna junto al Padre, con su Espíritu Santo y con su Hijo Jesucristo, siempre guiándonos a toda la verdad. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.